Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues de manera breve, este webinar surgió de estar platicando de la importancia de hacer laboratorios de calibración eficientes y rentables, lo cual no pasa con muchos. Tenemos una alta tasa de cierre y deserción de laboratorios de calibración o simplemente laboratorios que nunca trascienden o llegan a ser grandes laboratorios. Entonces, este webinar va enfocado un poco hacia dar esas consejos, técnicas, herramientas para tener mejores calibraciones y lograr, como lo dice aquí abajo, laboratorios eficientes y rentables. No solamente necesitan ser laboratorios de segunda parte, pueden ser laboratorios que se dedican propiamente a vender servicios de calibración o laboratorios que se dedican a calibrar dentro de una empresa. Aún así deben de ser laboratorios eficientes, deben de ser laboratorios hasta cierto punto rentable, haciendo un análisis que debe salir más barato hacerlo internamente que externo, ¿no? O al menos con una mayor calidad. Y me voy a ir primero con herramientas físicas que ayudan a hacer mejores calibraciones. Solamente voy a abordar las más comunes que nos interesan mucho, que es presión, temperatura y eléctrica. Y después vamos a ver ya otro tipo de herramienta, que es una herramienta más dinámica, que son los softwares de calibración. Y sabemos que hay muchos en el mercado, pero vamos a dar recomendaciones puntuales para la implementación de softwares. Como les venía diciendo, yo soy Francisco Padilla, soy el director regional de Time Electronics. Atiendo de México hasta la punta del continente americano. Estoy capacitado evidentemente por Time Electronics, por el Centro Nacional de Metrología, porque mi base está en México, por la entidad mexicana de acreditación, quien otorga en México la acreditación a los laboratorios de calibración, y pues muchas otras marcas que no puedo mencionar en este webinar. Porque es la competencia, no piensen mal, es porque es la competencia. La primera magnitud de la cual vamos a hablar es presión. Y voy a ir directo y puntualmente a cuáles son esas herramientas que nos van a ayudar a hacer mejores calibraciones. Y la primera es tener kits de conexiones. Aquí estamos viendo que tenemos un sinfín de conexiones porque los manómetros siempre vienen a diferentes entradas. He visto laboratorios de calibración que no pueden cumplir con sus tiempos de entrega porque no tienen un kit adecuado. No tienen conexiones en versión BSP, NPT, no tienen nipples, coples, los que van de hembra a macho, de macho a hembra, no tienen medidas un cuarto, media, 3/4, pulgada, etcétera, conexiones rápidas. Sobre todo puntualmente este tema de conexiones rápidas, el hecho de calibrar ya con conexiones rápidas en las bombas o estandarizadas hace que el proceso de calibración sea mucho más rápido y tener una mayor capacidad instalada, y eso nos ayuda a tener una mejor rentabilidad. Entonces, el hecho de tener un kit de conexiones, independientemente de cualquier marca, no sé si sea rentable mandarlo a fabricar con un pailero, un tornero, pero sí deben de estar preparados todos los laboratorios para esto. Es muy importante porque retrasa los trabajos de calibración. Otro importantísimo que increíblemente no utilizan mucho los laboratorios son los manifolds. Acuérdense que los manómetros se pueden calibrar poniendo el nominal en el punto cardinal como instrumento bajo calibración y tomando la lectura del patrón, la cual no siempre va a estar redondeada, o se pueden calibrar por método inverso, ¿no? Y sacar resoluciones y divisiones mínimas. Tal vez puede tener un poco más de incertidumbre, pero también podríamos calibrar muchos más manómetros a la vez. Aquí pongo un manifold de 2, pero saben que hay manifolds de 2, de 8, de 16, y eso ayuda a hacer calibraciones mucho más eficientes. Otro que veo que tampoco se usa mucho, y ese sirve sobre todo para preservar la calidad de nuestros patrones, son estas trampas, porque recuerden que a veces en las líneas hay rebabas o imperfecciones o partículas metálicas muchas veces,
para los cuales las membranas de nuestros manómetros patrón no están diseñados para soportar y podría fisurar o rasgar algún elemento de nuestro manómetro patrón, y eso hace que derive, y como deriva, pues obviamente si va saliendo de su especificación, en algún momento podemos asumir que ya no es un equipo confiable y tenemos que buscar la sustitución antes. Entonces, si utilizamos este tipo de accesorios como estas trampas, podemos tener calibraciones mucho más seguras y cuidar nuestros patrones. Siguiendo con el tema de presión, ahora últimamente los laboratorios más grandes y más automatizados están utilizando estas bases para equipos. Literalmente son bases que ponen sobre las mesas donde pueden acomodar los transmisores, los manómetros, diferentes equipos de muchas maneras para que pues se pueda tener un mejor control. En la práctica, cuando no tenemos este tipo de accesorios, pues dejamos el manómetro sobre la mesa y eso es incorrecto porque también deberíamos de corregir, tal vez hay una incertidumbre por alturas, por la presión atmosférica que se ejerce sobre los diferentes manómetros a su diferente altura de medición. Y este tipo de accesorios nos ayuda a tener calibraciones de mejor calidad. Pues evidentemente, tener los reguladores adecuados cuando utilizamos cuando utilizamos nuestros manómetros patrón, haciendo la generación a través de tanques, como lo pueden ser de CO2 o de nitrógeno. He visto que tienen reguladores que no son aptos o reguladores que están sobrados y también pues comienzan lamentablemente a dañar los equipos. Es importante que sepan que los manómetros patrón, en general de todas las marcas, tienen un sobrerango grande. Si les soy sincero, a veces han hecho pruebas donde meten el triple de la presión que soporta y el manómetro aguanta. Pero lo que pasa con esos manómetros es que deriva y entonces el error se va haciendo cada vez más grande y es otro método, otra razón por la cual dura menos nuestra instrumentación, en específico nuestro equipo patrón. Con un buen regulador podemos tener un mejor control de presión y cuidar nuestros instrumentos bajo calibración y nuestro equipo patrón. Ahora, ya algo más avanzado, porque sé que también hay empresas que ya tienen buenos laboratorios de calibración implementado, es hacer la generación a través de un controlador automático. Cuando ustedes hacen esa generación de presión, recuerden que hay un efecto bien fuerte de la presión, de la temperatura sobre la presión. ¿Ya? Entonces, cuando no se tiene una compensación de la presión por ese efecto que está generando la temperatura, lo que pasa es que tenemos pérdidas o tenemos una falta de estabilidad en el proceso de calibración. Los controladores automáticos lo que ayudan a hacer es que van compensando estos efectos de temperatura provocados, estos efectos de temperatura que hacen que la presión varíe. Entonces, si ustedes pueden tener un controlador automático que haga esa función de control de presión por el efecto de la temperatura, van a tener incertidumbres mucho más bajos porque van a tener muchísima más calidad en sus mediciones. Digo, ya este está muy automatizado, inclusive ese ya trae un software de calibración integrado, se programan las recetas. Ahorita vamos a ir ya yendo un poco más hacia el software de calibración, pero se programan recetas donde, por ejemplo, si tenemos un manómetro análogo de 0 a 100 PSI y tiene puntos cardinales el 30, el 50 y el 90, se programa esa receta y el controlador en automático va subiendo esas presiones y puede sacar las diferencias, ¿no? Inclusive este tipo de controladores ya sirven un poco más también para calibrar manómetros patrón por su exactitud. Sobra decir que para la calidad de las mediciones debemos de cumplir siempre con las reglas de TUR y TAR. Recuerden que TUR es una regla de incertidumbre y TAR es una regla de exactitud. Eso mínimo debemos de estar 3 a 1 en TAR y 10 a 1 en TUR de preferencia.
para tener calibraciones confiables. Ahora vamos con temperatura. La verdad es que en temperatura las buenas prácticas son muy sencillas y la primera es el pozo seco de metrología no sirve en sí como un instrumento patrón. En realidad es solamente un medio de generación, porque tienen cierta exactitud en su indicación y en su control. Entonces, deben de cuidar mucho tener también un termómetro patrón. Normalmente se utilizan resistencia patrón, como lo pueden ser termómetros de resistencia de platino secundarios, por ejemplo. Este es un buen ejemplo. Y van conectados a un indicador patrón. En este caso, esta, la mesa de calibración de procesos que tenemos tiene para conectar PT25, PT100, etcétera. Lo que quiero dar a entender y que es importante para mí que quede claro es que no basta y no es suficiente meter el instrumento bajo calibración y que nuestra referencia sea la indicación del pozo. Siempre se debe de tener un termómetro patrón. El pozo funge solamente como un medio de generación de temperatura, pero las exactitudes y las estabilidades, sobre todo la exactitud, pues no es propiamente de un patrón de calibración. Entonces, esa es una muy buena recomendación. Y la otra es el medio de generación en sí. Aquí, pues a lo mejor y tenemos un termómetro, este debe ser un termopar, no sé, supongamos que es un termopar tipo K. Se tiene que hacer una inmersión en el inserto, tal vez a unos 5 o 10 centímetros. Habría que revisar a qué altura está la unión fría, la unión caliente, perdón. Pero no todos los termómetros son así. Por ejemplo, hay termómetros, estos famosos termohigrómetros, que vienen cerrados y el sensor viene por adentro, pues es imposible que yo meta en el, perdón, en el orificio del pozo hay un termohigrómetro. Entonces, normalmente lo que usamos son cámaras, ¿verdad? Para calibración de esos equipos. Y algunos, por ejemplo, tenemos termómetros bimetálicos, es una solución, es un problema muy común de todos los laboratorios, porque pues tenemos, el vástago es muy chico, tal vez estamos diciendo que es unos 2 o 3 centímetros, y el bimetal en realidad está a los 3 centímetros, donde está la tuerca. Y cuando nosotros metemos eso en el pozo seco de metrología, asumimos que tiene un error grande cuando el error no está siendo de el equipo, sino del método. Porque si nosotros metiéramos ese equipo, en realidad está instalado en un termopozo y el termopozo abraza la rosca. Por lo tanto, la rosca debe ser parte de la inmersión, pero eso no se va a poder hacer en un pozo. Por lo tanto, ahí debemos de utilizar un baño. Y la inmersión debe ser hasta la altura, hasta donde el termopozo hace ese contacto, sería lo correcto. Entonces, este tipo de consejos de utilizar un patrón también en el baño, refiriéndome a un termómetro de resistencia de platino o a un termopar patrón con su indicador, y un buen medio de generación te ayuda y te garantiza que tienes buenas calibraciones. Una mala práctica, a mi parecer, es el uso de calibración de sensores internos en baños. Sabemos, y si no lo saben, no tomen este consejo, que a veces, por ejemplo, los termómetros cuadraditos que traen el sensor interno, los meten en guantes de látex o en bolsas de estas que se sellan perfectamente, y esas bolsas o esos guantes los hacen una inmersión en el baño para que por efecto de convección, en la temperatura del líquido, eh, penetre al termómetro, pero no se moje porque evidentemente no están diseñados para mojarse. Eso, a mi parecer, es incorrecto. Primero, porque arriesgamos el instrumento que estamos calibrando, sea de nosotros o el cliente, lo estamos arriesgando. Y después, porque no se está calibrando bajo las condiciones de operación. Lo que me refiero es, el termómetro no mide normalmente en un medio inmerso en agua, aunque hay una bolsa y hay una pequeña o delgada capa de aire ahí, pues en realidad no son sus condiciones de uso, por lo que yo recomendaría que se calibre en una cámara, sería lo correcto.
Eh, y la última, evidentemente saben que para el tema de termopares necesitamos tener materiales y largos específicos. Cuando hay termopares muy largos, tenemos que cuidar porque hay caídas de tensión, hay adaptadores para evitar esas caídas, extensiones, uniones, etcétera. Y los materiales, normalmente, acuérdense que los termopares son de dos materiales diferentes y las uniones y los conectores deben de ser de los mismos materiales porque si no producimos diferencias de tensión entre esos materiales. Eh, Evidentemente, pues aquí también para simulación eléctrica, como es con un calibrador multifunciones, simulemos un multímetro o un termómetro, haciendo la simulación con milivolts, pues debemos de cuidar ese tema de las buenas prácticas de conexión y eso ya entra un poco más en eléctrica, por lo tanto voy a saltarme a eléctrica. Las compensaciones son muy importantes, sobre todo en magnitudes como resistencia o capacitancia. Dejar los cables al aire o hacer un corto y cerrar son elementos muy importantes. A veces no lo hacemos y asumimos que es un error del medidor que estamos calibrando, cuando en realidad es un error de nuestra técnica. Entonces, creo que debemos de cuidar mucho el tema de compensaciones, ceros, cortos y arreglos para tener correctas mediciones. Evidentemente, el material de las conexiones, por ejemplo, si estamos midiendo resistencia, sobre todo resistencias hablando de un orden bajo, eh, un ohm, 10 ohms, 100 ohms, la resistencia residual o parásita en nuestros cables debe ser considerada y debe ser restada, ya sea haciendo el arreglo y cerrando, o considerando esa y restándola, considerando la resistencia de los cables y restándola a través de literalmente una resta algebraica. Eh, Tener los cables correctos, evidentemente, por ejemplo, en este calibrador de medidores de resistencia y aislamiento, pues van a pasar por ahí 10,000 volts. Si yo tuviera unas bananas de esas de multímetros normales, pues probablemente se van a abrir, ¿no? Y puedo inclusive tener un accidente de trabajo. Entonces, si tengo cables con el aislamiento correcto, voy a poder hacer buenas calibraciones. Y la última, el tema de los alcances y las exactitudes. Siempre revisarlos y regreso un poco aquí a turitar. Los alcances, por ejemplo, este calibrador de Dukter soporta 200 amperes. La otra vez me preguntaron si le podían meter 250 y la respuesta pues es, el equipo sí tiene un sobrerango, pero por algo, el, con nosotros como fabricante y cualquier otro fabricante, te dice cuál es el alcance máximo y no debes de superarlo, porque si no pasa lo mismo que con los manómetros, empiezas a derivar todos los equipos. Y las exactitudes debemos de cumplir siempre con estas reglas de Turitar. Van cambiando un poco, por ejemplo, en presión es un poco más estricta, en eléctrica es un poco menos estricto, normalmente se maneja 3 a 1 en los dos casos, pero debemos de cuidar siempre tener las exactitudes. Y el último consejo es evidentemente el orden y la limpieza. Aquí, este es el laboratorio de calibración perfecto porque quiere decir que no tiene mucho trabajo, no está moviendo nada, ¿verdad? Debemos de tener evidentemente todo ordenado. Sabemos que las mesas de calibración nos ayudan a tener todo ordenado y limpio. Esto es por seguridad de los usuarios y por muchas otras razones. Ahora, eh, el orden y la limpieza va unido un poco al uso de los softwares de calibración. Si les soy sincero, yo he visitado, les podría decir a la mayoría de los laboratorios de calibración en México, eh, tanto empresa como laboratorios que se dedican a la calibración propiamente. Y en Latinoamérica he tenido la oportunidad de estar en muchísimos laboratorios de calibración. Y yo he notado que los laboratorios de calibración que destacan por tener, por ser grandes, evidentemente, pero también por tener una buena infraestructura, por tener
Sí, o sea, reconocimiento inclusive en su país, tienen algo en común y es el uso de software de calibración. Todos ellos utilizan softwares de calibración. Y voy a hablar un poquito de por qué es importante un software de calibración y qué es lo que deben de estar buscando ustedes en los softwares de calibración si es que quieren dar ese siguiente paso. Sabemos que hay muchísimos y estos son solamente unos consejos. El primero es la automatización. Eh, que se integre con cualquier equipo. Por ejemplo, este es un calibrador de Time Electronics y el software literalmente le manda la señal al calibrador de que genere 5 volts y eso evita que el usuario tenga que apretar los botones e inclusive cometer un error por apretar mal un botón, ¿no? Eh, pero esta conexión que tiene con el calibrador la debe de tener con cualquiera. Lo que quiero decir es que hay muchos softwares que solamente se casan o se pueden o son compatibles con la marca del mismo equipo. Saben que hay muchas marcas que tienen sus softwares, pero solamente sirven para sus equipos. Esto, a mi parecer, debe de ser incorrecto porque un laboratorio no puede ser de una sola marca, eh, eh, porque pues las marcas nos vamos diferenciando y siendo mejores en unas cosas que en otros. Entonces, debe de ser de acceso libre para que podamos meter los códigos de programación que nos dan los fabricantes siempre y poder conectar cualquier equipo, ¿no? Esa es una muy importante. La otra es que el software tiene que hacer de manera obligatoria el cálculo del error y el cálculo de las incertidumbres. Y debe de ser bajo guías técnicas estandarizadas. Euramed, CENAM, donde sea, de cualquier entidad o de cualquier Centro Nacional de Metrología, pero debe de estar calculada la incertidumbre de manera correcta. Muchos softwares de calibración se venden como softwares de calibración cuando no calculan incertidumbre y es un requisito básico de la calibración. También hay unos que determinan cumplimiento, pero creo que eso debe de ser un extra. O sea, si pasa o no pasa el equipo, aquí lo vamos a ver en este, por ejemplo. Aquí estas asíntotas te dice cuál es el área. El área verde es el área que está dentro de especificación y el área roja es una medición que está fuera de especificación y lo ves gráficamente. Y es bueno que el equipo, si nosotros lo determinamos, sobre todo si es un laboratorio interno de una empresa, que dictaminemos si pasa o no pasa, pero creo que debe de ser independiente del cálculo de incertidumbre y nosotros debemos de determinar, es un tema ya de criterio de conformidad que puede ser para algún otro webinar, si consideramos o no la incertidumbre. Si cumplimos con las reglas de Turitar no va a haber ningún problema, pero debemos de tener mucho cuidado en que haga ese cálculo de determinar conformidad, de determinar error y de determinar la incertidumbre. ¿Ah? El siguiente que a mi parecer debe de tener y siempre lo deben de buscar es un inventario de equipamiento. Y con inventario de equipamiento me refiero a los instrumentos bajo calibración que estamos calibrando, pero también a los instrumentos patrón, porque recuerden que sobre todo para instrumentos patrón es un requisito de la 17025 llevar este control del equipamiento, esta matriz donde se vea las fechas de calibración, si se les ha hecho mantenimiento, sus registros, cartas de deriva o cualquier otro registro. Sobre todo lo tenemos que tener porque es el requisito de la norma. Entonces, cualquier software que ustedes salgan a buscar, asegúrense que tiene este elemento que es muy importante. Otro que recomendamos, evidentemente no es un requisito de la 17025, pero sí es algo que ayuda mucho a no cometer errores, es tener procedimientos claros. En la parte de atrás podemos ver que viene, por ejemplo, el nombre de la prueba. Por ejemplo, aquí está en el intervalo de 3 volts de corriente directa. Va a utilizar el calibrador multifunciones y va a calibrar el punto de 2.9 volts, donde la tolerancia es 2.9 hacia arriba, 2.897 hacia abajo. Aquí estos son perdón, esta es la tolerancia, esto es el límite superior e inferior.
y es la lectura que se tuvo. Y aquí te dice a qué porcentaje de su especificación está y si pasa o no pasa. Y tú puedes determinar si es pasa, marginal o de plano la prueba falla, ¿no? Pero lo que me interesa es el procedimiento es tan claro que inclusive viene un diagrama de conexiones con este tipo de multímetro de dónde debes de conectar y qué valor vas a generar y qué es lo que tienes que ver. Debemos de revisar que las herramientas, inclusive aunque no utilicemos un software de calibración, que nuestro procedimiento sea así de claro, porque eso nos ayuda a que cualquier persona, inclusive sin capacitación, pueda realizar una calibración. Y eso para un tema de costos, de rotación de personal, de eficiencia, es la clave. Otro que creo importante, ya lo vimos un poco, es el tema de criterio de conformidad. Aquí vimos en este ejemplo que aquí nos viene marginal, falla y pasa. Marginal lo toma en esta área de aquí. Puede ser, porque se puede determinar que es marginal, cuando está realmente al centro o cuando por error está dentro, pero la incertidumbre lo saca. Entonces, ya esto es un criterio que ya cada empresa o laboratorio o cliente o usuario, de hecho, va tomando en cuenta, ¿no? Ya depende un poco más de ellos. Otro, vimos que el tema de rentabilidad, pues es básica, ¿no? Si yo no tengo una herramienta la cual me ayude a recordarme internamente, pero también a enviar recordatorios a los clientes de sus fechas de calibración para que regresen los equipos y yo sepa cuál es el estatus y cuándo es el vencimiento de esos equipos, pues en realidad estoy perdiendo una gran parte del negocio porque los laboratorios de calibración dicen por ahí que son buenos negocios a largo plazo por la recurrencia. Porque si atiendes bien a tus clientes y les recuerdas que regresen sus equipos, el equipo del año 1 te regresa todos los años, si es que tienen periodos de calibración anuales, ¿no? Entonces, esta herramienta de recordatorios, tanto interna como externa, creo que es algo importante que deberíamos de buscar en esos softwares de calibración que estamos buscando. Literalmente la emisión del certificado de calibración de manera automática. Yo una vez que termino el proceso de calibración, necesito terminar de meter algunos datos como por ejemplo condiciones ambientales y que en ese momento se emita el certificado, no esperar porque lamentablemente en los laboratorios de calibración de todo el mundo hay áreas de emisión de certificados cuando a mi parecer eso es un puesto que no debería existir. La emisión debería ser directa desde el software. Y el metrólogo tendría que tener listo su PDF y poderlo enviar al cliente, al vendedor, al área que corresponda. Sea con gráfica, sin gráfica, como sea, pero debe ser una emisión automática. Niveles de usuario es algo importante. Y esto es sobre todo porque son requisitos de la 17025 a final de cuentas. Recuerden que en la 17025 tenemos que tener autorizaciones y imagínense alguien que no está autorizado para hacer la emisión de certificados o editar procedimientos de calibración o alguna configuración de sistema lo haga. Entonces, cuando tenemos niveles de usuario, cumplimos con 17025 y aseguramos la calidad de nuestros resultados y de nuestro sistema. Y una de las últimas que quiero recomendar es las etiquetas de calibración. Sabemos que no es un requisito propiamente de la norma, pero es algo que todos necesitan y todos piden. Entonces, tener buenas etiquetas de calibración, este es uno de los cientos de formatos que existen, ¿no? Pero tener esas etiquetas de calibración nos ayuda a tener evidentemente mejores resultados porque se hacen en automático. En el momento que uno le da clic al certificado, te dice, deseas imprimir certificado y etiqueta y ya tú le puedes decir solo etiqueta. Y puede estar conectado en automático a una impresora y que el metrólogo baje y sea el metrólogo perfecto porque baja con su certificado y su etiqueta. Y él emitió y él hizo todo ese proceso y nos ayudó a reducir costos para no tener tanto personal. Entonces,
si logran uno que tenga la automatización de emitir certificados y etiquetas en tiempo real, creo que puede ser ideal. Y a final de cuentas, creo que vimos como las diferentes etapas del proceso, pero la recomendación final es que debemos de tener todo el proceso desde la precalibración, como el envío de los recordatorios, hasta la entrada de los equipos, hasta la programación de esas calibraciones, la ejecución de la programación, el cálculo del error, la incertidumbre, la impresión de certificados, la impresión de etiquetas y la entrega, inclusive cargar cotizaciones, etcétera. Si tenemos todo ese proceso en una sola herramienta, vamos a hacerlo rápido. Solamente para darles un ejemplo normal, un laboratorio promedio está tardando en calibrar un multímetro, por ejemplo, entre 1 hora y 1 hora y media. Con un software de calibración, independientemente si sea EasyCal de Time Electronics o no, yo les puedo hablar por los clientes que utilizan EasyCal. El proceso completo con impresión de etiqueta y certificado en EasyCal dura 15 minutos. Literalmente desde la entrada del equipo hasta la creación del procedimiento, porque ya viene una biblioteca con todos los procedimientos precargados, hasta la impresión de la etiqueta y el certificado dura 15 minutos. Entonces, en eficiencia, en tiempos y en costos nos va a beneficiar. El enfoque que debe tener el laboratorio de calibración, claro que debe ser bajo ese sentido, independientemente si es de primera, de segunda o de tercera parte. Pues ahora quiero escucharlos un poquito. Yo ya terminé la presentación. Quería hablarles un poco de todas estas herramientas que nos ayudan a tener mejores calibraciones. Y si tienen alguna duda, con todo gusto las podemos responder. Muchas gracias, Francisco. Recordarles que también, Francisco, ¿puedes darle a la dispositiva anterior del 5051? Claro que sí. ¿Está? De que Metalispec en junio nos va a llegar este equipo también para también que ustedes vayan programando sus demostraciones. Si ustedes, los que están aquí presentes, quieren alguna demostración de cómo funciona este equipo, cómo calibra, a partir de junio ya, más o menos, ¿cuándo estaría llegando el equipo? En junio, ¿verdad? Sí, seguramente en junio, tal vez la primera semana de junio. Así es. Sí, entonces a partir de con la segunda, tercera semana de junio lo vamos a tener disponible para que ustedes vayan programando sus demostraciones y puedan ver más de este equipo que Francisco les está comentando. Igual Francisco nos va a estar acompañando en algunas de las demostraciones y les vamos a poder explicar más de este equipo. Y también digo, los demás equipos que vieron ahorita que Francisco se los presentó, con toda confianza, si necesitan saber algo más de ellos, estamos aquí, Francisco y yo, para servirles y poder apoyarlos en sus calibraciones. Claro que sí. Ahorita nos hizo una pregunta Genaro Vargas. ¿Existe un demo de prueba para evaluar el software EasyCal? Sí, Genaro. Mira, te puedo mandar yo el demo y te dura un mes. Si te soy sincero, mi experiencia es que tenemos mucho trabajo y no lo usamos. Lo que yo prefiero hacer es hacerles una implementación, hacerles un demo que a veces dura hasta 2 horas, esa es la verdad, pero les explico todo el proceso y parte por parte para que ustedes identifiquen si les sirve o no les sirve. En mi experiencia, si tienes un laboratorio de calibración, acreditado o no acreditado, sí te va a servir. Sea interno, sea externo, sí te va a servir, pero podemos programar el demo y si quisieras que te mande, obviamente, el demo de un mes, con todo gusto lo podemos hacer. Ahí escríbenos al correo de Josué y te hacemos llegar con todo gusto tu demo y programamos tu sesión. Tenemos Israel Rodríguez. Me interesa conocer más sobre el software de calibración. Actualmente estamos con la plataforma Mac en los sistemas de cómputo. ¿Es compatible con Mac? Sí, sin problema, Israel. Sí es compatible con Mac. Genaro, perfecto. Muchas gracias por tu correo. José, ¿tú me ayudas a anotar el correo para que le hagamos llegar la información a Genaro? Sí, así es. Muchas gracias. Pues si no hay ninguna otra duda,
Esto sería todo de mi parte. Nos pueden contactar con todo gusto en el momento que quieran y vamos a hacerles unos demos, vamos a hacerles, independientemente, no, o sea, no solo del software, sino de cualquier otro producto. Y con todo gusto los visitamos y revisamos cómo están sus sistemas de calibración, les hacemos recomendaciones de mejora, eh, abrimos áreas, etcétera. Información de Turitar. Sí, Carlos, fíjate que tuvimos un webinar de eléctrica donde vimos 2 ejemplos específicos de cómo se calcula. Pues si no hay ninguna otra pregunta, claro que sí, Genaro, también te las compartimos a ti con todo gusto. Creo que sería toda mi parte, Yadi. Muchas gracias a todos por su tiempo y que tengan un excelente día.